¿Es Santa Claus un duende? Te cuento las pistas ocultas en su vestimenta y su mágica bolsa de regalos. ¿Qué poderes sobrenaturales esconde Santa Claus para entregar millones de regalos en una sola noche? Te lo explico. El propósito de Santa Claus es brindar un mensaje de altruismo hacia la humanidad, duendes, gnomos y elementales, seres protectores o traviesos en Navidad. Descubre los secretos. ¿Quién es Krampus y por qué podría ser el lado oscuro de Santa Claus? La oscura leyenda que pocos conocen. La Navidad es una festividad llena de luz, magia y tradición. Está rodeada de personajes mitológicos y simbólicos que encarnan tanto lo sobrenatural como lo humano. Entre ellos destacan los duendes y los elementales, figuras místicas que han acompañado relatos invernales desde tiempos antiguos. Asimismo, Santa Claus, como figura central, se presenta como un símbolo de altruismo, generosidad y misterio. Mucha gente se ha preguntado, ¿qué son los elementales y por qué están relacionados con la Navidad? Los elementales son seres mitológicos asociados con los 4 elementos clásicos: tierra, agua, aire y fuego. Esta idea se originó en la filosofía esotérica del alquimista suizo Paracelso en el siglo XVI, quien clasificó a los elementales como gnomo, habitantes de la tierra, guardianes de minerales y bosque, ondinas, espíritus acuáticos que moran en ríos y lagos, silfos, seres etéreos que habitan en los cielos y representan el aire, salamandras, encarnaciones del fuego y las llamas. Los elementales no son buenos o malos, sino que esto depende de la interacción de ellos con el entorno humano y la alineación de ellos con los deseos y emociones de las personas. En el folclore, a los elementales se les atribuyen tanto actos de protección como travesuras y maldades. Por otro lado, la conexión entre los elementales y la Navidad proviene de varias tradiciones que incluyen a los duendes navideños. En el folclore escandinavo, los Nisse o Tomte son pequeños espíritus protectores del hogar y la naturaleza, parecidos a gnomos. Durante la Navidad, se les dejaba comida como ofrenda para obtener su bendición y evitar sus travesuras. También, la conexión entre elementales y Navidad podría surgir por un simbolismo estacional, ya que los elementales de invierno, como Jack Frost, en las culturas anglosajonas, representan la magia del frío y la nieve, lo que refuerza la atmósfera mágica de la Navidad. Asimismo, la Navidad ya tiene una naturaleza mágica, pues se celebra en una época donde la naturaleza parece dormir, lo que alimenta la creencia de que espíritus y seres sobrenaturales están más activos y conectados con el mundo humano. Pero, ¿por qué algunas personas ven a los elementales y otras no? Ya te cuento, pero antes te invito a suscribirte a este canal, a darle al botón me gusta y activar la campanita para que YouTube te informe cada vez que publique un nuevo video. Las leyendas sugieren que los elementales son visibles solo para aquellos con una sensibilidad especial, como niños, porque la imaginación y pureza de ellos los harían más receptivos a estas presencias. También existirían personas espiritualmente conectadas con la naturaleza, es decir, las personas que cultivan una relación con el mundo natural serían más propensas a percibir elemental. La tradición indica que Santa Claus vive en el Polo Norte, un lugar rodeado de nieve y hielo, elementos que evocan la fuerza invernal y la pureza natural. Esta conexión con un entorno inhóspito pero mágico lo asocia indirectamente con los elementales. Los duendes que trabajan en su taller son una reminiscencia de los gnomos, que también son representados como seres pequeños, laboriosos y expertos en fabricar objetos valiosos. Asimismo, tanto Santa Claus como los elementales son figuras mágicas. Los elementales poseen poderes asociados con los elementos, mientras que Santa Claus utiliza habilidades sobrenaturales para viajar por el mundo, repartir regalos y mantener su eterna juventud. Este aspecto de Santa Claus, las primeras representaciones de él lo muestran más pequeño y ágil, similar a un gnomo o a un Nisse o figura del folclore escandinavo, donde su barba blanca y vestimenta colorida refuerzan esta conexión con los guardianes de la naturaleza. Sin embargo, más allá de lo mágico, la persona más similar al Santa Claus de las tradiciones proviene de la figura histórica de San Nicolás de Myra, quien vivió entre los siglos III y IV después de Cristo, un obispo cristiano
conocido por su generosidad hacia los pobres y los niños. San Nicolás de Myra vivió en lo que hoy es Turquía y se convirtió en una figura venerada por su bondad y actos milagrosos, como salvar a niños de la pobreza extrema al dejar monedas de oro en sus zapatos. Aunque este San Nicolás murió hace más de 1600 años, su transformación en el personaje mítico de Santa Claus lo convierte en una figura atemporal. Es decir, simbólicamente, Santa Claus no tiene edad, ya que representa un espíritu perpetuo de generosidad y alegría. Las leyendas sostienen que vive en el Polo Norte, un lugar mágico que lo protege del envejecimiento. La representación de Santa Claus como un hombre de barba blanca, vestido de rojo y con detalles de color blanco, ciertamente tienen ciertas similitudes con los duendes. En versiones más antiguas del folclore, Santa Claus era descrito como un ser pequeño y ágil, similar a un Nice escandinavo, donde su ropa recuerda la ropa colorida de los gnomos o los espíritus del bosque. No obstante, si creías lo contrario, en realidad Santa Claus no es un duende, sino que incorpora elementos de ellos, porque Santa Claus es un híbrido cultural con características de San Nicolás de Myra, los duendes del folclore nórdico y el desarrollo moderno de su imagen, popularizada por campañas publicitarias en el siglo XX. También cabe destacar que Santa Claus tiene un némesis llamado Krampus, que es una figura del folclore alpino, siendo el castigador de los niños malos. Krampus es representado como un ser demoníaco con cuernos, cadenas y una bolsa para llevarse a los niños desobedientes y de alguna manera acompaña a San Nicolás durante las festividades de diciembre. El origen de Krampus posiblemente proviene de mitos precristianos relacionados con supuestos espíritus invernales y demonios que castigaban a los mortales durante el solsticio de invierno, pero que luego fue incorporado al imaginario cristiano como un contrapeso a la bondad de San Nicolás, representando la dualidad entre premio y castigo. Entonces, ¿es Krampus la parte negativa de Santa Claus? Algunas personas interpretan a Krampus como una proyección del lado oscuro o ego reprimido de Santa Claus, simbolizando la necesidad de equilibrio entre generosidad y disciplina. Sin embargo, históricamente, Santa Claus y Krampus se ven como entidades separadas, aunque complementarias. No debemos olvidarnos que Santa Claus es un personaje mágico cuyo poder se explica mediante diversas teorías folclóricas. Por ejemplo, la magia del Polo Norte, porque se dice que Santa Claus vive en un lugar místico donde las leyes físicas son diferentes, permitiéndole realizar hazañas extraordinarias. También se dice que la fe humana, la creencia de millones de personas, especialmente de niños, alimenta su magia de Santa Claus y le da fuerza a él para actuar. Y tampoco olvidemos la tecnología mágica de Santa Claus, quien está acompañado de duendes que son expertos artesanos y serían responsables de crear herramientas mágicas como su trineo volador y su bolsa infinita. Por cierto, uno de los poderes mágicos de Santa Claus es la multiplicación de regalos, donde su bolsa es descrita como un objeto mágico con capacidad ilimitada. Además, Santa Claus tiene velocidad sobrehumana y usa portales o manipula el tiempo para entregar regalos a millones de hogares en una sola noche, en parte gracias a la ayuda de su trineo volador, propulsado por renos mágicos como Rudolph, cuya nariz luminosa guía el camino. También algunas personas se han preguntado cómo Santa Claus entrega regalos si tiene sobrepeso, pero estos kilos de más en Santa Claus quizás son una característica simbólica que representa la abundancia y la generosidad. Ahora bien, quizá el aspecto más importante de Santa Claus es ser un símbolo de generosidad, pues él representa los valores del altruismo y la bondad, fomentando un espíritu de dar sin esperar nada a cambio. Esto se refleja en la dedicación de Santa Claus de entregar regalos a todos los niños sin importar la condición social de ellos, y en la idea de que su trabajo es motivado por la alegría de hacer felices a los demás, lo cual ha tenido un gran impacto en la humanidad, pues Santa Claus es fuente de inspiración para actos de caridad, sobre todo en Navidad, donde él y los valores cristianos han inspirado iniciativas benéficas en todo el mundo, como donaciones de juguetes, ropa y alimentos. Santa Claus es modelo de altruismo porque el ejemplo de él fomenta la solidaridad y el cuidado de los menos favorecidos. En sí, Santa Claus y la Navidad forman parte de la tradición mundial. La conexión entre los duendes, los elementales, Santa Claus y figuras como Krampus en la Navidad es un reflejo de la riqueza cultural y simbólica que rodea esta festividad. Más allá de su existencia literal,
Estos personajes encarnan valores universales como la generosidad, la magia de creer en lo imposible y la importancia de tender una mano a quienes más lo necesitan, ya sea a través de mitos, folclore o acciones concretas. La Navidad y sus protagonistas nos invitan a reflexionar sobre el impacto positivo de la bondad en el mundo y por qué es necesario recordar la generosidad de Santa Claus en nuestro mundo caótico. Quizá porque nuestro mundo está lleno de conflictos, desigualdades y ritmos acelerados. Más allá del carácter ficticio y comercial que ha adquirido Santa Claus, la esencia de él representa valores universales que son fundamentales para nuestra humanidad. Recordar la generosidad de Santa Claus no solo alimenta el espíritu navideño, sino que también nos ofrece una guía moral y emocional para enfrentar los desafíos de nuestra época mediante un ejemplo de generosidad desinteresada, donde quien más importa no eres egocéntricamente tú, sino el otro, entendiendo que la verdadera felicidad proviene de dar, no necesariamente dar algo material, sino brindar tu apoyo, tu comprensión, tu consejo, tu compañía, pues la solidaridad no conoce fronteras ni barreras. Santa Claus es un símbolo que nos invita a reflexionar sobre nuestras acciones altruistas, por pequeñas que sean, pues marcan la diferencia en la vida de alguien más. Déjame tu comentario abajo, estás invitado a suscribirte a este canal, a darle like y hacer clic en la campanita. Gracias. This is my favorite holiday. It's a chance to start over new.